Sí, profe. Bueno, bueno, muy bien. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Hoy cerramos entonces la fase de desarrollo. Completamos 3 semanas trabajando sobre la fase de desarrollo y la propuesta para esta reunión básicamente es revisar el ejercicio de diseño microcurricular que ustedes han hecho para la fase de desarrollo, tomando como referencia pues alguna de los trabajos que nos presente uno o dos de los compañeros o compañeras. A partir de eso pues damos las retroalimentaciones, hacemos las aclaraciones del caso y establecemos ya el compromiso para la última sesión del curso que tiene que ver con la implementación en el LMS y son las 2 últimas semanas del curso. Entonces, iniciemos por esa revisión del diseño microcurricular, por lo menos de una unidad, para aclarar dudas, inquietudes, y de esa manera pues dar por cerrado el trabajo de esta fase. Voy a dejar de compartir y pues invito a uno de ustedes a que nos presente su diseño curricular o el video, si prepararon el video, para que de esa manera pues podamos avanzar en la revisión de este trabajo. Entonces, tienen ustedes la palabra. ¿Alguien quiere presentar? Sí, adelante, Diego. Ya puedes presentar. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Bueno, profe, pues básicamente voy a tratar de dar un recorrido primero con toda la, la propuesta. Pues este es un curso que se pensó de iniciación deportiva. Pues nosotros somos la Escuela Nacional del Deporte y pues yo quise hacerlo desde el punto de vista de lo que nos compete en el programa, que es una de las fases del proceso de preparación, que es la iniciación deportiva. Eh, pues básicamente tenemos dentro del curso de iniciación, lo llamamos la etapa de iniciación. Entonces es específicamente la gestión el proceso de esa iniciación, o sea, cómo el estudiante logra entender el proceso de gestionar esa dirección de planes de entrenamiento en edades tempranas. Estamos hablando de edades tempranas entre los 7, 8, 9 y 10 años, donde pues planteé desde el punto de saber conocer dos saberes, y básicamente pues inicialmente tienen que conocer prácticamente las teorías que fundamentan ese, esa expresión de cómo se desarrolla ese sistema de preparación, pero específicamente en la iniciación deportiva, y también interpretarlo desde el punto de vista metodológico para poderlo llevar ya en ese saber hacer, que es esas teorías aprendidas en los diseños de planes. Y finalmente, pues en términos generales, aprenderlos a diseñar para que después, como sabemos eso, ellos los tienen que llevar a validarlo ante un panel de expertos que nosotros llamamos expertos en teoría y metodología, y hacer el trabajo pues como en equipo específicamente. Profe, como le comenté yo anteriormente, yo estoy como reorganizando las unidades, y logré aterrizar la unidad uno dentro con las reflexiones que hicimos en la anterior clase. Eh, pues se plantean 3 objetivos de aprendizaje. Uno es argumentar teóricamente la preparación deportiva en la etapa inicial, o sea, en la etapa de preparación inicial. El otro es diseñar planes de entrenamiento de la iniciación deportiva con los pasos metodológicos y los procedimientos de esos planes operativos, y pues que eso pues llegue a la comunicación asertiva del proceso de preparación en los diferentes contextos donde ellos
se tienen que desempeñar. Ten en cuenta que todo entrenador tiene que presentar sus planes ante un grupo de expertos casi siempre. O sea, en Indervalle les piden todas estas dinámicas y pues empezamos desde este momento. Cabe resaltar que esto es un curso que se direcciona desde el semestre, en el caso de la tecnología, el semestre 2 y en el caso del programa de pregrado de profesional en deporte en el semestre 3. Mm, Las, las unidades de aprendizaje, eh, pues tenemos la fundamentación, fundamentos básicos de la iniciación deportiva, la planificación y programación. Ten en cuenta que son dos situaciones metodológicas diferentes. Se planifica a largo plazo, en todo un año o hasta en 4 años, pero nosotros programamos básicamente son semanas y, y sesiones de entrenamiento en estas etapas de iniciación y la gestión de la iniciación deportiva. Tengo 3 unidades. En este momento uno, pues se tienen los dos saberes de conocimiento. En el momento de los dos saberes del hacer, pues específicamente aprender a hacer procedimentalmente esa práctica y la gestión, que en la gestión ellos donde tienen que aprender a formar, a, pues, presentarlos ante un grupo de expertos, ¿sí? Entonces, básicamente. Pongo el saber 2 acá porque básicamente es que ellos ajusten esos planes para que puedan después presentarlos con relación a las correcciones que ellos mismos en grupo han hecho. Los objetivos de aprendizaje están en el momento del fundamento básico, con el objetivo uno, el objetivo 2 que es, como lo vimos ahora, específicamente con relación a lo procedimental, y el objetivo 3 que es la presentación de esos planes ante la comunidad, pues, de expertos. Mm, Aquí, pues, de verdad, pues, yo he tenido como cierto eh, cambio porque he estado como entre el conductismo y el cognitivismo, teniendo en cuenta que eh, hay una expresión dentro de nuestro hacer como entrenadores y como metodólogos que nosotros de por sí casi que nos forman y somos conductistas porque es como la base en la cual nos hemos formado y en la cual nos hemos preparado casi siempre en el área del deporte. Sin embargo, estamos entrando en unas propuestas diferentes con relación a cómo le enseñamos a nuestros estudiantes esa familiarización del proceso pedagógico, y por eso pensé pues en esto, en el cognitivismo, perdón, atendiendo a que los estudiantes empiecen con un poquito más de reflexión y entiendan el proceso pedagógico. Ya en lo procedimental sí es específicamente conductual por lo procedimental, pues me lo pensé de esa forma, y pues aquí sí hay alguien que de pronto pueda aterrizarme un poco más y me quiera dar algunos aportes, les agradecería. Ya pues en la unidad, profe, con las reflexiones que escuché con los aportes que hicieron a la compañera Laura en la clase pasada, básicamente tengo pues en el fundamento de la iniciación deportiva en la unidad de aprendizaje, tengo el objetivo de argumentar teóricamente. En ese argumentar teóricamente planteé 2 objetivos, que es explicar los elementos que fundamentan la iniciación deportiva y reflexionar sobre esa gestión del proceso metodológico para la iniciación deportiva. ¿Por qué hablo de reflexionar? Porque ellos deben de atender desde ese saber de conocimiento, generar unas reflexiones de qué momento puede ubicar esas teorías para el proceso procedimental. En ese sentido, pues tengo los dos saberes de conocimiento que son el fundamentar teóricamente y interpretar teóricamente el proceso, y se tienen unos temas. Primero, pues el concepto de la iniciación deportiva, el concepto de las edades del deporte escolar y el aprendizaje motor, que son 2 elementos importantes porque el deporte escolar se entiende, hay una línea muy delgada entre el educador físico y el profesional en deporte, y los dos atienden estos conceptos desde 2 campos de conocimiento muy particulares y muy diferentes.
Pues, de acuerdo a lo que presentaron la semana pasada, me pareció muy inclusive ponerle los elementos acá en el proceso y también esto tengo una carpeta en Drive donde primero he organizado como los materiales para que esos materiales los podamos tener a la mano y que sean reutilizables también. Eh, en este tengo en el saber de conocer dos, están los periodos sensibles. Los periodos sensibles se definen desde el punto de vista como los periodos críticos, el periodo de desarrollo en el niño que está pensado desde las capacidades motrices básicas y las capacidades motrices básicas tienen un momento crucial para ser estimuladas. Y estamos aquí con respecto a parte de esas edades sensibles, de esos periodos críticos, entender cómo es la edad de iniciación y cómo es la elección de ese deporte de acuerdo a las edades de iniciación. Aquí tengo un material que se repite en los dos, pero sin embargo lo pongo como material 9. Y esa es una de las preguntas que tengo. Si yo tengo este material que lo utilizo en los dos, lo tengo que colocar también aquí. Esa es una pregunta pues que tenía, si lo tengo que colocar en ambos, solamente con tenerlo aquí para ya después evidenciarlo en las actividades de preparación. Como actividad de preparación, pues yo puse las actividades de preparación en un momento de que hay que preparar el material, hacer la actualización de ese material con relación al docente. O sea, nosotros cada semestre, y es una exigencia del programa, que tenemos que estar ajustando la guía de curso, que le llamamos guía de curso como los sílabos, y también tenemos que actualizar todo lo que son los elementos bibliográficos y los materiales del curso, los materiales a utilizar. Entonces, aquí pues planteo preparar el material actualizado para el proceso de la conceptualización, ¿sí? Y para eso pues en ese material que planteo preparar está el saber conocer uno, el tema uno y el tema dos, porque de entrada estoy, aquí me faltó el tema 2 y cómo lo organizo, pues como acá estamos hablando de que tenemos herramientas TIC para poder organizar ese material, entonces son el grupo de materiales nuevos. Los estudiantes después van a tener que atender la revisión de unos videos y materiales para el tema uno específicamente, que son materiales del 1 al 5 para poder desarrollar esas actividades interactivas y para sustentarlas deben de utilizar los materiales que son las herramientas TIC. Mm, también aquí en el saber conocer 2 tengo el tema 2 y para preparar los estudiantes esos materiales también tienen que utilizar esas herramientas TIC y ellos deben de preparar una socialización final en la clase magistral que va a ser virtual con los insumos actualizados con relación a todo lo que se les ha venido dando durante la clase, en los momentos sincrónicos. Entonces, aquí, y esto era pues esto yo lo organicé de esta forma, no sé si de pronto hay alguna corrección en este sentido, que es que como aquí yo preparo, yo estoy diciendo que estoy preparando estos materiales y en esos momentos los estudiantes están prácticamente desarrollando ciertas actividades que se les plantea desde la actividad de la clase. Entonces aquí he dicho que he empezado en la semana 2 a direccionar las actividades de aprendizaje. Esas actividades de aprendizaje están en elaborar del concepto de iniciación deportiva. Cada estudiante va a tener 10 minutos o el grupo de estudiantes va a tener 10 minutos para discutir lo que han preparado y luego el docente hace reflexiones desde los autores, o sea, hace una explicación pues para profundizar un poco sobre esa iniciación deportiva y se hace mesas redondas para interactuar con el estudiante y definir esas conclusiones de lo aprendido y que ellos puedan ajustar sus actividades.
En el momento 2, en la sesión 2, lo que hacemos es que el estudiante va a como organizaron una infografía, entonces, y es interactiva entre los grupos, se reparten las infografías y ellos al interior de cada grupo van diciendo, van generando preguntas puntuales de la infografía y luego hacen estas preguntas en mesa redonda para ya finalizar y sacar conclusiones de la retroalimentación de los compañeros y del docente. En, aquí en las actividades de la semana 4 de la sesión 4 que se da en la semana 4 perdón, tenemos que se hace la lectura de las lecturas 4 y 5 de los materiales que tenemos acá y en esas lecturas se sacan preguntas para hacer el juego de quién quiere ser millonario y en clase se hace la actividad de 45 minutos para hacer como una reflexión de lo que tienen estos materiales. Y luego se hace una presentación magistral del Genial Interactivo a los compañeros a partir de lo que se ha desarrollado en esta clase del juego de quién quiere ser millonario. Eh, donde los estudiantes muestran la interactividad, se hacen la reflexión en mesas redondas con el grupo. Ya para la semana 6, con la sesión, con cada una de las sesiones de esa semana, se hace nuevamente una presentación interactiva con respecto a los dos saberes, porque es un trabajo que se va haciendo como es un trabajo acumulativo, van desarrollando cada uno de los grupos va a ir mejorando el trabajo porque al final van a hacer un documento y se va a presentar en las clases virtuales de la semana 8. Básicamente la semana de 6 en la segunda sesión se hace un repaso de todo lo que se ha visto durante todo el proceso pues, de esa unidad y se sacan conclusiones, pero en estas semanas ellos se me pasó eso, en cada una de las sesiones ellos están haciendo a manera de reflexión, ellos están haciendo una guía de observación en las cuales sacan reflexiones, conclusiones de lo que han observado en los aprendizajes que han hecho y además también atendiendo pues a lo que han consultado por fuera y a manera de como una experiencia significativa de ellos, lo deben de presentar en estas dos sesiones por cada grupo. O sea, cada grupo va a tener una presentación y va a presentar deben de presentar los documentos específicos de productos. Para estas dos sesiones, pues tengo previsto en los dos aprendizajes porque se está revisando toda la estructura de la unidad y ya en la semana después de clase, pues ajustar los productos, se documentan la síntesis de cada una de las reflexiones y se hacen asesorías en cada una de las actividades de forma personalizada a cada grupo. Aquí tengo pues que para la semana, para ese momento donde se hacen los ajustes del producto, de los estudiantes van a atender el saber uno y el tema uno y aquí con los materiales pues de todo el proceso. El saber 2 también lo hacen con relación al documento y las reflexiones y en las asesorías pues se van a tocar los dos saberes y los dos temas. Como mecanismos pues está la presentación de un video elaborado donde den los conceptos con una lógica de un guión bien estructurado, o sea, que tenga una presentación, desarrollo y una conclusión, pues obviamente acá a ellos como ellos tienen un curso, la tecnología en deporte tiene un curso que es sistemas informáticos y ellos allí les dan unas orientaciones de TICS. Y en segundo, el profesional del deporte lo tiene. Este curso cabe resaltar que se les asimila o se les hace la convalidación en ambos, en el pregrado. O sea, ellos cuando el tecnólogo quiere pasarse al pregrado, este curso de iniciación deportiva se le reconoce en el pregrado. Por esa razón es que hablo de que
se ve casi que lo mismo en los dos cursos. Y entonces ellos aquí hacen en el momento uno del semestre, ellos hacen TICs y en el caso del pregrado, ellos trabajan también sistemas informáticos y con relación al manejo de muchas herramientas tecnológicas. Ya después viene la sustentación final, que es en la semana 7. En la semana 7 se reciben los documentos que van a ser sustentados y se sustenta de forma grupal. Los criterios, pues yo los planteo de reconocer los elementos que se construyen a partir de la iniciación deportiva, plantea idea principal de forma clara. En la parte del video, muestra un video con un mínimo de 3 interacciones en el mismo cada estudiante y ese me cumple pues el objetivo uno que está asociado y las diferentes actividades pues que las actividades de aprendizaje que están desarrollándose en cada uno de los momentos de las clases tanto previo a las clases sincrónicas como posterior a las clases crónicas. Aquí la tengo articulada con relación a cada una de las actividades. Por ejemplo, aquí las actividades uno y 2, la A1 y la A2, son estas, que son donde yo preparo la organización de la clase y esta es donde los muchachos hacen los videos y los materiales interactivos, que es lo que se les está revisando en este objetivo. Pues yo lo entendí como esa alineación, no sé si esté bien, profe. Básicamente ahí y en el último ya hacen la orientación del objetivo uno y 2 porque es donde se hace la evaluación final y se tienen los criterios, se evidencia pues cómo construyen claramente el conocimiento teórico desde los conceptos, presentan las tesis y las hipótesis que sustentan el argumento de esa iniciación deportiva y pues se refleja el uso de las tecnologías de la información. Bien, Y ahí voy con la primera unidad porque la otra la estoy ajustando. listo, listo. O sea, revisemos esa primero. Bueno, entonces, preguntas. ¿Hay alguna pregunta para Diego Fernando? ¿Hay preguntas? ¿Inquietudes, dudas, Profe, recomendaciones? yo tenía una dudita con Diego. ¿El material 9 son las herramientas o es un material que explica cómo se utilizan las herramientas, Diego? Cuando hablo de las herramientas, ellos ya, o sea, pues como yo entendí, y esa era una de las preguntas para el profe, Ah, ok. como yo entiendo que, por ejemplo, en el caso del pregrado, voy a hablar del pregrado, Ajá. el profesional, ellos en la tecnología y el pregrado, en el segundo semestre del pregrado, como este es un curso que se da en tercero, en el segundo semestre del pregrado, ellos ven sistemas informáticos y al interior de sistemas informáticos le enseñan a utilizar no solamente la ofimática, sino también les enseñan a utilizar algunas herramientas tecnológicas para subir videos. Cabe resaltar que eso se vino a implementar en los cursos en cuanto a una reflexión que hicimos en pandemia. Ellos no lo tenían, pero ya después los contenidos se empezaron a profundizar después de pandemia, teniendo en cuenta que los estudiantes, nosotros nos tocaba ponerlos a hacer actividades simuladas con videos o inclusive a utilizar, a hacer actividades como por ejemplo diseñen diseñe una infografía interactiva. Entonces muchos docentes empezaron a utilizar estas herramientas y los muchachos tocaba explicarles cómo utilizar la herramienta y después empezar, ya, y se perdía, pues, entre comillas, se perdía bastante tiempo. Había docentes que lo que hacían era interactuar con el estudiante con videos, o sea, le enviaban el video de cómo diseñarlo y los muchachos lo hacían de forma autónoma. Entonces, eso fue una reflexión que se hizo para que en el sistema informático les enseñaran no solamente utilizar bases de datos, ni tampoco solamente la ofimática, sino también a profundizar en el área de algunas herramientas TIC. Las que más les enseñaron fueron Canva, la Geniali, a utilizar todo el tema de los videos
por ejemplo, a utilizar el Zoom, cómo jugar con el tema del Windows G, el de captura de pantalla para hacer todas estas actividades que uno les pide con videos y todo eso. Y se quedó pues como en el programa. A partir de este semestre pues, hemos visto que se utiliza mucho. Ok, No sé Ah, si contesté la pero pregunta. entonces pero, haría parte como de esos conocimientos previos que sí, ellos tienen y que tú sí, estás contando con eso allí. sí, Entonces, sí, Sí, para sí. mí, más que un material, sería que tú estás contando que ellos ya tienen eso allí sí, y que es algo que te va a ayudar en lo que entiendo, como a que fluya un poco más, pues, porque como ya los conocen, vas a aprovechar que ellos ya experimentaron, ya exploran las herramientas y vas a utilizar eso para incluirlo en tus actividades. Pero entonces no sería como un material, porque si fuera un material de pronto tendrías que poner el video de cómo utilizar eso y tú me dices que eso ya lo abordaste, entonces allí ya quedaría como un saber previo para mí, no sé, profe. sí, sí, de acuerdo. O Sí. sea, los materiales que yo escribo aquí son los materiales que yo le voy a dar por primera vez al estudiante, no materiales que él tiene que conocer, porque no tendría que darle hasta la cartilla a Michin cuando aprendió a leer. Entonces, no, o sea, acuérdate, solo es los materiales que va a utilizar. Ahora, como dice Laura, supongamos que yo quiero estar seguros que ellos saben usar bien Geniali. Entonces, ¿qué hago? Pues les referencio un video, ¿cierto? Un video en YouTube donde están los elementos básicos de cómo se hace una presentación usando esa herramienta. Porque tú quieres estar seguro. Entonces, listo, está bien. Deja el M9, pero dale referencias a las 2 o 3 materiales que tú quieres usar, diciéndoles, mira, yo quiero que hagan el video con esto, la infografía con esta plataforma. Recuerda cómo se utiliza y aquí les doy los enlaces. ¿De acuerdo? Si lo quieres dejar. Oh, Si tú dices, no, ellos ya saben, yo no les voy a recordar nada, entonces simplemente quitas M9 de ahí. ¿Listo? ok, o sea, no necesario teniendo en cuenta que ellos No, ya... no, los Ok, presaberes, lo que uno asume que ya sabe, pues no lo pone como material de estudio, ellos ya lo saben. Es más, ok, ya si listo. no se acuerdan, tendrían que buscarlo ellos por su cuenta, ¿sí? Porque si Ok. no, se le volvería a uno un listado inmanejable de materiales, ¿cierto? Si imagínate el profesor que da un curso en el 8º semestre, o en el 9º semestre, o en el grado 10 escolar, ya ha pasado desde el grado 1 hasta el grado 10 y vio un mundo de materiales. Entonces yo tendría que ponerme a decir, bueno, pero ¿qué materiales debe acordarse y debe haber manejado antes? No, pues se supone que si no lo sabe, tendría que él de manera autónoma irlo a buscar. Entonces solo ponen los materiales que tú le vas a dar en el curso, no los que asumes que ya conoce. ¿Sí? Listo. ¿Listo? Gracias. Bueno, Sí. yo tengo una pregunta, Julio. Bájate un poquito, Diego, perdón. Bájate un poquito a la primera actividad. ¿Sí? A las actividades previas a la clase. Baja el Sí. Excel. Acá. ¿Ahí? Ah, ¿Ahí, profe? ahí, listo. Voy a Entonces, ponerlo un poquito. hay una cosa que yo encuentro muy extraña y es que hay una sesión 1 o una semana 1, ¿cierto? Donde solo interviene el profesor, los estudiantes no intervienen, ¿sí? Ujú. Para todo es claro esto, aquí nos está ¿En diciendo, esta? sí, ese 1 a 1 que dice que es preparar material actualizado por parte del profesor. Eso es en la primera semana, supuestamente previo a la primera sesión de clase. Pero cuando vamos a las actividades presenciales, o sea, del durante, o no presenciales, a las actividades del durante no hay sesión 1. ¿Por qué? Ah, sí. No, lo que pasa es que yo lo que hice, no sé si lo entendí mal, es que yo preparo el material acá y Sí, esta es pero el la material semana. lo debes Ah, preparar ya. antes de arrancar el curso o lo vas preparando en línea, pues en paralelo. A ver, una cosa que quiero aquí aclarar, miren lo que Lo está que pasa, sucediendo, profe, qué pena. Creo que espérate, ahí tuve un error. espérate una cosita, porque mira lo que está pasando. Tú tienes Ah, aquí sí, sí. semana 1, espérate un momentico, Diego, para que todos vean. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, semana 7, ¿listo? Pero en las presenciales parece que fuera solo en los pares, en la 2, en la 4 y en la 6. No tienes en la 1, en la 3 ni en la 5. ¿Por qué? ¿Cómo? Profe, porque resulta, bueno, es que eso no lo expliqué. Resulta que este es un curso que lo dan entre dos docentes.
No, no Ese es un curso importa. que Así lo no den los importa, docentes, no importa. porque aquí, por ejemplo, aquí estamos hablando de que en esta semana uno, en esta semana 4, por ejemplo, en estas semanas donde pongo preparar el material utilizado, de que esto lo hace el docente, aquí, por ejemplo, esa semana uno la está dando otro docente con un contenido que es de iniciación, pero es específico del área de aprendizaje motor, que a pesar que yo lo tengo acá, yo lo retomo acá. Eso o sea, mientras el profesor está dando ese aprendizaje allí, yo estoy tomando acá en el trabajo, en estos dos trabajos, estas dos actividades, ya me toca abordarlas a mí. Entonces, mientras eso es lo que, esa era una duda que yo tenía. Cuando son dos docentes que Se hace estamos un solo interactuando, diseño, se porque hace si un no solo diseño. terminan, claro, porque si no terminan enloquecidos y de pronto puede pasar que un profesor va por un lado y el otro va por otro. Entonces, cuando es un curso dictado por dos profesores, hay un solo diseño y tienen que ponerse de acuerdo. Esto es tuyo, pero para los estudiantes hay que mostrarles el curso como si fuera una sola cosa. Porque aquí, pues, eso suena muy extraño, ¿cierto? Ujú, Que hay sí. actividades que se hacen en las semanas impares que solo hace el profesor. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿y los estudiantes qué hacen en esas semanas? ¿Sí? Entonces, claro, no puedes dejar esos huecos porque suena muy extraño. Entonces, Ok, siempre listo, debe haber profe. correspondencia. Si hay una sesión previa en la semana 1, debe haber un durante. Mejor dicho, en el durante siempre tienen que estar todas las semanas. La semana 1, la semana 2, o la sesión 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. En estas. Sí, en estas tienen que estar todas, porque es cuando se relaciona el curso, porque para todos, no necesariamente yo tengo que dejarle un trabajo previo al estudiante, no necesariamente hay antes de, no necesariamente hay actividades antes de la clase. Hoy es muy común dejar actividades antes de la clase, ¿cierto? Pues estamos yendo hacia modelos como clase invertida. Clase invertida claramente lo que hace es dejarle muchas actividades al estudiante antes de la clase. O sea, como lo plantea aquí Diego, o sea, tiene que ver unos videos, tiene que preparar un material, tiene que realizar una infografía. Entonces, previo a la clase, tú les pones a hacer muchas cosas, ¿cierto? Ellos hacen muchas cosas, previo a la clase, ¿sí? Y durante la clase se trabaja con lo que ellos han hecho previo a la clase, y eso está muy bien, ¿sí? Pero lo que hay que tener cuidado es con la secuenciación, ¿sí? Ahora, recuerda que hay actividades, o sea, una sesión o una semana puede tener muchas actividades. La sesión 2 puede tener la actividad 2, la actividad 3, la actividad 4. O sea, yo puedo tener muchas actividades para una misma sesión, ¿sí? Igual en el antes y en el durante. Aquí en el durante tú tienes algunas donde sí tienes. Por ejemplo, en S2 tienes el durante 1 y el durante 2. Ahí se ve que hay dos actividades. Y en el S4 tienes el D3 y el D4. Eso está bien, ¿sí? Yo puedo tener varias actividades en la misma semana o sesión, como lo estoy interpretando. ¿Listo? Ujú, sí, señor. ¿Ok? ¿Vale? Ok, profe, vale. Bueno. ¿Alguien tiene Bueno, alguna profe. otra pregunta? Entonces, si yo les hiciera una pregunta, ¿qué enfoque está usando en esa propuesta? ¿Qué enfoque pedagógico, didáctico está usando? Bien. Profe Brenda y Julio tienen la mano levantada. ¿Sí? Sí, Ah, profe, ya iba justamente a hacer esa pregunta acerca del enfoque, acerca del alineamiento con el modelo. ujú. Es que si no estoy mal, Diego en la unidad de aprendizaje creo que colocó cognitivo, ¿cierto? En esta unidad uno. Sí, dijo que iba a ser cognitivo. Sí. Sí, pues, entonces al ver las actividades, por ejemplo, con palabras presentación magistral, es muy conductista. Pero cuando veo el objetivo de aprendizaje específico, dice reflexión. Entonces eso es como también más constructivista. Entonces yo veo que hay como una combinación allí y están justamente, por ejemplo, en la clase, déjame yo mira aquí, hay una sesión donde coloca presentación magistral y luego trabajar en Claro, grupo. pero no te dejes sesgar por la palabra magistral. No siempre que tú encuentres una presentación magistral es Mm, conductista, ¿no? Es más, una recomendación a Diego, quítale la palabra magistral, presentación del genial interactivo a los compañeros. eso. ¿Para qué le pone magistral? Pues sí, el que está presentando, pues sí, está siendo magistral, pero magistral se refiere más a que es el maestro que está dominando todo el tiempo la discusión y el profesor habla y 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 si la clase tiene 90 minutos, él habla 89, ¿sí?
Entonces, a eso se refiere más lo de la magistralidad, ¿sí? Cuando se hacen presentaciones, mire que él, por ejemplo aquí, él dice se presenta la infografía, pues es un poco lo que está haciendo aquí Diego. Mira que Diego, pues yo podría decir, no, pero es que él no está haciendo una exposición magistral, él está explicando su diseño, ¿sí? Claro, y para explicarlo, pues tiene que exponerlo. Entonces, yo le quitaría lo de magistral, ¿sí? La magistralidad es otra cosa. ¿Por qué? Porque miren que a lo que habría que, a la pregunta es la siguiente. Miren que lo que se está haciendo acá es que se hizo una infografía y habría que devolverse esa infografía. ¿Cuál era la intención de la infografía? Entonces era realizar una infografía, mapa conceptual, donde explique los conceptos. Entonces uno dice, cuando yo le pido a un estudiante, uno lo que dice es, cuando yo le pido a un estudiante que mire un video, que haga una lectura, y a partir de la lectura que saque los elementos que definen ese concepto y me los muestre en una infografía o en un mapa, ¿eso qué enfoque es? ¿Eso es conductista? ¿Eso es cognitivista o eso es constructivista? ¿Ustedes qué dicen? Solo para que miremos esto. Cognitivista, profe. ¿Es como? Cognitivista. Cognitivo. Cognitivo porque está básicamente centrado en manejar la información relevante, la información clave que da cuenta del saber. Entonces, hay pistas muy sencillas para uno saber. Cuando el enfoque del profesor es que el estudiante sea capaz de encontrar los elementos conceptuales que explican algo, ¿sí? Y que los represente y los organice de alguna manera gráfica, ya sea un mapa, una infografía, ya sea cualquier forma de presentación, de organización de esos saberes, eso es cognitivista. ¿Cuándo sé yo si estoy trabajando de manera constructivista? ¿Cuál sería una pista para saber si lo que yo estoy haciendo es un trabajo más constructivista? Por ejemplo, cuando los estudiantes trabajan en grupo, hacen reflexiones. Aquí, por ejemplo, Diego coloca algo que me llama la atención y es... Cuidado, trabajar en grupo no significa que sea constructivista. ¿Qué es lo que lo hace constructivista? Pero, por ejemplo, acá coloca trabajos en mesa redonda, sacar conclusiones en grupo y hacer también la reflexión. Claro, pero mira que están sacando conclusiones respecto de elementos conceptuales. Profe, sería ¿Dónde está en la ese diferencia? Sí, lo que tú Sí, dices señor. es cierto, trabajar en grupo y sacar conclusiones puede ser muy constructivista, pero depende sobre qué están sacando conclusiones. Claro. Sería constructivista si ya lo contextualizan, ¿no? Que lo puedan utilizar en sus prácticas o en sus realidades. Un poquito, ya casi. Profe, que sería que ellos mismos estuvieran buscando sus fuentes de información para llegar a todo eso, no que Diego la presente ni de una instrucción. Claro, pero para buscar las fuentes de información, yo primero les tengo que plantear que Un problema o un problema, un reto. Dice que si Julio lo hubiera, perdón, si Diego lo hubiera hecho al revés y le hubiera dicho, a ver, hay un problema, hay unos niños, ustedes tienen que elaborar un plan de iniciación en el entrenamiento deportivo para niños en esta edad y esta edad. Y a ustedes los han invitado a que construyan un plan. Ese es el problema que tenemos. ¿Cómo haríamos ese plan? Y no les da información. O sea, les plantea un reto o les plantea un problema. Entonces, si yo lo hago de esa manera, le planteo a los estudiantes un problema o un reto y los dejo que empiecen a buscar, que se enreden, que vayan, que vuelvan, que reflexionen, que trabajen grupalmente, que concluyan, entonces digo, estoy siendo constructivista porque le estoy pidiendo al estudiante que vaya más allá de simplemente buscar unos conceptos, organizar los conceptos y apropiarse de los conceptos. Entonces, miren que trabajar en grupo no necesariamente es constructivista, es un paso, es un requisito, porque lo que se dice es que el conocimiento se construye mediado socialmente. ¿Listo? Entonces, por eso, cuando yo le planteo a los estudiantes el reto o el problema, ahí en ese momento me fui a un enfoque más constructivista. ¿Qué pasa con eso? Miren todo el tiempo que el estudiante tuvo que dedicar acá para poder preparar el material, elaborar el video, hacer la infografía. Consume tiempo. Pero si yo ahora además de eso les planteo un reto y ellos tienen que empezar por buscar la información, entonces a todo este tiempo súmele además
el tiempo de búsqueda de información con el riesgo de que busquen la información que no es correcta, ¿cierto? Entonces, en la medida en que me voy moviendo del conductismo al constructivismo, la secuencia de actividades se me vuelven más lentas. Tengo que poner más actividades, tengo que dar más tiempo. O sea que una unidad me va a tomar mucho más tiempo. Cuando se es constructivista hay que ir más despacio y me voy a demorar mucho más tiempo en abordar la unidad completamente. Julio, ¿quería decirnos algo? Vi ahora que tenía la mano levantada. Profe, dos observaciones ahí. Sí. Al profe Diego, que de pronto se le fue la X ahí en el lugar que no era, porque dice revisión de documentos grupales por parte del docente. Pero está marcado el estudiante ahí, como para que le echara ojo ahí a eso. Ah, ok, sí, sí, sí. Y lo otro, bueno, yo tenía la misma duda con lo del el modelo educativo. Y lo otro que iba a preguntar precisamente era lo de las horas. ¿Sí será que cumple con el requisito de horas que se había hablado? Esa era, qué pena, profe, Sí, sí. yo inclusive te iba a hacer nuevamente la pregunta, porque resulta que yo planteé 40 horas para Sí. esto. O sea, yo cuando voy yo cuando termino de hacer todas estas unidades, digamos, yo hago la unidad uno, la 2, la 3, digamos que yo tengo planteado 3 unidades, a partir de lo que acaba de preguntar Julio, Ujú. yo puedo reajustar mi cantidad de horas. Claro, claro. O sea, eso no es una camisa, porque aquí, por ejemplo, No, para esto, yo me estoy dando cuenta que en realidad 40 horas no son acordes atendiendo a lo que dice Julio, ¿no? Porque me puse a hacer cuentas, pues, en cuánto se demoraba uno y porque algunas de esas cosas yo ya las hemos aplicado con el compañero, con el compañero y la compañera. ujú. Que damos los cursos y la verdad pues se nos va más tiempo de las 40 horas. Claro. Entonces el tema del tiempo nosotros podemos ajustarlo en la unidad, o sea, podemos reajustar toda esta dinámica Sí, claro, del ustedes tiempo. lo pueden hacer. Lo que pasa es que acuérdense que aquí en este contexto pues estamos jugando a hacer el diseño, ¿cierto? Pero en una institución educativa te dicen, mira, un semestre tiene tantas semanas y el curso es de tantas horas, o sea, te dicen lo máximo que tiene es tantas horas y no te puedes Eh, pasar. Este Y curso es cuando haces un de dos programa, créditos. ¿ah? Sí, Este curso es de 2 créditos, por ejemplo, por pero pues yo lo ejemplo, estaba dos planteando créditos daría 98 horas, 96 horas, 90. porque son 46, pero a eso súmale las horas, o sea, tienes que manejar las horas por fuera de clase y las horas de clase para ver cuántas horas realmente vas a tener, ¿de acuerdo? Acuérdate que la relación es por dos. Entonces, sí, el tiempo es una cosa que uno tiene que manejar con un poquito de cuidado y tiene que empezar, a veces. Miren que cuando uno no planea muy bien, puede desbordar al estudiante y sobrecargarlo de trabajo, pedirle demasiadas cosas, que haga una infografía, que haga un video, que haga no sé cuántas cosas. Uno dice, ¿a qué horas va a hacer todo eso? Posiblemente no alcanza a hacer todo eso. ¿Sí? Entonces uno puede empezar a revisar y ponerse de acuerdo. Por eso es importante al hacer el diseño que esté el diseño de los 2 profesores o de los 3 profesores, porque no pueden estar sobrecargando a los estudiantes de trabajo. ¿Sí es claro? Pero Sí, tienes una muy buena propuesta en términos de actividades. Mira que aquí vas combinando muy bien en que ellos preparan un material, reflexionan y luego lo sustentan y lo presentan ante sus compañeros. ¿Sí? Entonces estás trabajando con un enfoque que ya no es conductista, sino que se ha movido más al cognitivismo y que si en algún momento les plantearas una reflexión muy basada en un contexto real, con un reto y un problema, pues ya te moviste más al constructivista. Entonces, eso es lo que es importante que ustedes aprendan a manejar, porque miren que han visto todas las teorías y eso yo me lo encuentro no solo con los cursos que dicto aquí, sino con el trabajo que hago con los profesores de la universidad. Entonces, nosotros decimos y queremos ser constructivistas, pero cuando uno va a ver lo que los profesores están haciendo o estamos haciendo en clase, no somos tan constructivistas a veces, ¿sí? Porque todavía nos quedamos mucho en el cognitivismo y algunos todavía exageran mucho el conductismo sin que el conductismo sea malo, porque pues hay momentos en los cuales el conductismo funciona muy, muy bien para aprender ciertas cosas. ¿Sí? Bien, respecto de la evaluación, ¿hay alguna pregunta, inquietud? Bájalo un mm, poquito para que los demás lo vean. ¿Están de acuerdo con los criterios o qué le falta a los criterios?
¿Cuáles serían los elementos que él va a utilizar? Si, por ejemplo, es una rúbrica, ¿cuáles serían ahí? Están los elementos de valoración, lo que no puso fue los criterios. Ujú. Ay, eso, profe, sí. Al Perdón. revés, puso los elementos, por ejemplo, reconoce los Ajá. elementos que se construyen a partir de la iniciación, es un elemento. Plantea la idea principal, es otro elemento. Muestra en Ujú. un video como mínimo 3 interacciones, muestra los elementos. Entonces, digamos que ahí claramente se ven los elementos de valoración. Va a valorar esos 3 elementos, pero ¿qué va a valorar de cada uno de ellos? Por ejemplo, que Ujú. sean coherentes, completos, precisos, Pertinencia. pertinentes. Entonces, le faltaría, para que fuera completo, criterios y elementos, le faltan definir los criterios. ¿Sí? Pero tiene los elementos, por ejemplo. ¿Sí? Que a veces la mayoría de la gente lo hace al revés, pone los criterios pero no pone los elementos de valoración, como si uno aplicara solo los 2 criterios al contexto global sin descomponerlo en elementos. Por ejemplo, aquí reconoce las bases conceptuales que fundamentan la iniciación, ese es un elemento. Plantea la idea principal, ese es otro elemento. Muestra un diseño interactivo con explicaciones, ese es otro elemento. Pero entonces, ¿qué va a valorar de ese elemento? Por ejemplo, el diseño interactivo, que sea completo, suficiente, claro, pertinente, ¿sí? Correcto, no sé. Entonces uno tiene que ponerle 1 o 2 atributos, recuerden, 2, no más de 2, ¿sí? Y mire que acá los mecanismos sí están muy asociados a lo que ellos están haciendo, ¿no? Sí, porque dice que hacen infografías, pues allá está la construcción de la infografía, que hacen un video, pues allá hacen el video, ¿cierto? ¿Sí es claro? Sí, Sí, profe, profe. ahí se me fue lo de los criterios. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. No sé si hay alguna Muchas gracias. pregunta, si alguien quiere mostrarnos algún otro, tiene alguna inquietud que quiera presentar o consultar en este momento. Bueno, para claridad de todo, recuerden que siempre estamos trabajando, el enfoque con que estamos trabajando aquí es que hoy hacemos la sustentación, revisamos una de las propuestas, a veces hemos revisado 2, por cuando el tiempo nos da, y la invitación es que a partir de lo que nos acaba de presentar Diego y lo que estuvimos discutiendo, pues los demás sean capaces de hacer un ejercicio de reflexión crítica de su trabajo y si consideran pertinente ajustarlo, pues lo pueden ajustar. Recuerden que yo vuelvo y abro ahora la plataforma, ahora que termine la sesión sincrónica, vuelvo y abro la plataforma y ustedes van a tener la oportunidad de hacer las correcciones, los ajustes y volver a subir el trabajo hasta el sábado en horas de la mañana. Yo trataría de empezar a hacer las revisiones y retroalimentaciones a partir del sábado, posiblemente hacia el mediodía en adelante. Y pues obviamente esto me va a tomar unas cuantas horas porque el grupo es bastante grande, entonces voy a estar seguramente dándole retroalimentación a algunos el sábado, otros el domingo y de pronto algunos hasta el lunes. Esperaría estar terminando para que todos tengan retroalimentación oportuna. Bien, ¿qué sigue? Entonces, una vez que ya hemos visto pues nuestra fase de análisis, nuestra fase de diseño y nuestra fase de desarrollo o de diseño microcurricular, el paso siguiente ahora es la fase de implementación. Ups, le faltó la tilde, qué pena. Entonces empezamos la fase de implementación que tiene 2 semanas, la semana 11 y la semana 12. En la fase de implementación, de acuerdo con el modelo ADI, no es ir a dictar el curso, no, para nada. En la fase de implementación para el modelo ADI es la fase más bien de alistamiento. Lo que vamos a hacer es alistar el curso para que el curso se pueda ofrecer o se pueda dictar si es que ustedes lo quieren llevar a la práctica. Y normalmente uno de los instrumentos para implementar un curso es utilizar una herramienta de ayuda, de gestión de apoyo, como es un LMS. ¿Por qué en este curso pedimos que se implementen el LMS? Porque recuerden que esta es una maestría en educación mediada por las TIC y una de las TIC que ustedes deberían aprender a manejar y utilizar muy bien es un LMS, que es un sistema de gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que entonces vamos a hacer en esta fase de implementación? Vamos a estudiar cuáles son las características de una plataforma LMS.
Van a seleccionar una plataforma, cualquiera, Moodle, Google, Classroom o la propia de la institución educativa, si les dan permiso de montarlo en la propia plataforma LMS de la institución. Van a ver el tutorial de cómo se usa la plataforma LMS. Y entonces lo que ustedes van a hacer es que van a aplicar las guías de uso de ese LMS para implementar la mesoestructura del programa de diseño curricular la estructura del programa y el diseño microcurricular de al menos las 2 unidades que diseñaron. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cuánto tiempo lo vamos a hacer? En estas 2 semanas. Dentro de 8 días, ¿qué hacemos? Esta tarea individual no se va a entregar. Dentro de 8 días, esto aquí lo corregimos. No hay entrega en la tarea de Canvas. Dentro de 8 días nos reunimos para conversar sobre cómo les ha ido con la implementación, qué dudas tienen, que alguien nos muestre lo que lleve, como hicimos la clase anterior, la sesión anterior. No hay que hacer una entrega. La entrega la vamos a hacer dentro de 15 días. Ya esta entrega individual de esa implementación la vamos a hacer dentro de 15 días. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar. Bien, ¿qué plataformas gratuitas hay? Porque uno de los problemas es, bueno, ¿y dónde me consigo una plataforma? Bueno, en la nube, en Internet, hay 3 plataformas gratuitas que ustedes podrían utilizar. Está una plataforma que es Mil Aulas, que está basada en Moodle. También hay otra que se llama Moodle Cloud. Cualquiera de las dos pueden utilizarla. Mil Aulas o Moodle Cloud. Está Google Classroom, que es la plataforma de Google. Está la plataforma Schoology, que es una plataforma que ha venido, la utilizan algunas instituciones educativas, es muy bonita, no ha tenido tanta evolución, se ha quedado un poquito respecto de otras plataformas. Alguno podría, por ejemplo, ustedes ven que este curso de la maestría está montado en Canvas, no en Canvas, sino en Canvas. Esa plataforma también tiene la posibilidad de usar una versión gratuita de Canvas en la nube. No tiene toda la potencialidad de la plataforma que estamos usando para el curso, pero también si alguien quisiera aprender a manejar esa, también lo pueden hacer. Ustedes pueden escoger la plataforma que quieran. Escogen una. En la página del curso yo les doy aquí unos videos de referencia y unos tutoriales de cómo se hace. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cuando uno empieza a trabajar con una plataforma LMS, el problema es el síndrome de la hoja en blanco. No sé si ustedes han vivido el síndrome de la hoja en blanco, que cuando les dicen que tienen que escribir un ensayo, un artículo o algo, y usted coge, abre Word y ve su página en blanco y dice, ¿y ahora qué diablos pongo yo aquí en esta página? Más o menos eso mismo le pasa a uno cuando empieza a usar un LMS. Entonces, lo que va a suceder es que ustedes entran a la plataforma y el LMS es fundamentalmente un gestor con unas hojas en blanco donde yo tengo que empezar a estructurar la información. Ese gestor lo que hace es gestionar páginas web. Entonces, si yo quiero hacer cosas muy elaboradas, tendría que saber diseñar páginas web, pero de alguna manera ya las herramientas LMS lo que han incorporado es unos pequeños editores que le permiten a uno crear sin saber mucho de HTML, que es el lenguaje con el cual se crean las páginas web. Yo podría hacer unos diseños muy básicos. Entonces, lo que va a suceder es que cuando ustedes arrancan, pues se encuentran una hoja en blanco y ahora, ¿qué va a pasar? Pues bueno, la buena noticia de esto es que para esta hoja en blanco ya yo tengo un diseño hecho previamente. Entonces, recuerden que yo tengo en mis plantillas de diseño curricular, yo ya tengo escritos los objetivos, la descripción del curso, pues tengo información del perfil de ingreso, la competencia de egreso, bueno, tengo mucha información. Entonces, lo que yo voy a empezar a hacer es un ejercicio de mapeo. Voy a empezar a mapear los elementos que aparecen en mi plantilla de diseño a estos espacios de edición que tiene el LMS. Entonces, así la competencia de egreso, pues la voy a pasar aquí al objetivo general y los objetivos específicos o terminales, pues los voy a poner acá. Y yo le puedo dar algún orden, yo puedo poner una rejilla, yo puedo poner una plantillita aquí para que entonces diga objetivo general y transcribo el texto que yo tengo acá de la competencia de egreso y objetivos terminales o objetivos de aprendizaje y transcribo los objetivos que están acá, entonces pongo objetivo 1 tal cosa, objetivo 2 tal cosa. Entonces miren que ya pues no va a ser tan página en blanco porque yo ya tengo algunos elementos construidos en mi plantilla de diseño. Igual ahora yo voy a hacer
pues aquí ya miren que ya, entonces ya yo moví aquí, entonces ya me aparece el objetivo general y los objetivos terminales. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues yo puedo poner aquí los temas, entonces yo puedo poner una estructura por temas, y entonces ya yo sé que voy a trabajar con 4 unidades. Entonces el primer tema, pues le voy a cambiar el nombre, lo voy a llamar unidad 1, fase de análisis, unidad 2, fase de diseño, unidad 3, fase de desarrollo, unidad 4, fase de evaluación. O sea, yo ya puse, aquí está, perdón, ya tengo mis fases, ¿cierto? Pues mis unidades. Y entonces, pues ustedes van a mirar y dicen, ah, a mí me salieron 3 unidades, entonces voy a tener tres bloques aquí. El bloque 1 que corresponde a la unidad 1, el bloque 2 a la unidad 2 y el bloque 3 a la unidad 3. Entonces ya no me queda tan en blanco. Y ahora cuando ya se meten ustedes a cada unidad de aprendizaje, porque uno puede decir, ah, bueno, y entonces en este bloque, ¿qué es lo que yo voy a transcribir? Ah, pues en ese bloque yo voy a poner una estructura, voy a tener los objetivos, voy a tener los materiales, voy a tener las actividades de estudio que le voy a pedir y voy a por lo menos a ponerle al estudiante cuáles son los entregables de la semana. Entonces, si ustedes ven acá, ¿de dónde voy a sacar esta información? Ah, pues para las unidades yo puse unos objetivos específicos de aprendizaje. Entonces, tomo los objetivos específicos de aprendizaje y los pongo acá. Para las lecturas, ah, pues por eso yo les dije que pusieran aquí los materiales con las referencias, o sea, cuál es el nombre completo del material y la página o el video donde se encuentra. Y luego las actividades de estudio. Entonces, ustedes saben que las actividades de estudio yo tengo actividades previas o actividades durante o actividades después. Entonces, cuando yo miro estas actividades que están acá, pues a veces quedaron muy pequeñitas. Entonces, lo que yo hago ahora es traducir esas actividades y pongo una descripción como se la encuentran ustedes en Canvas, donde le dicen, bueno, ahora toma este material, hace esto, léelo, elabora tal cosa, construye eso. O sea, le doy una guía, le doy una consigna respecto de lo que tiene que hacer con ese material. Entonces, ya aquí tengo muy esquematizado lo que va a ser la actividad de aprendizaje. Entonces, yo le pongo aquí cuáles van a ser las actividades de estudio. Y luego los entregables, pues yo aquí tengo el mecanismo. Entonces digo, ah, va a ser una infografía, nos decía Julio ahora que una infografía. Ah, entonces el entregable es la infografía elaborada en la semana tal. Y los criterios. Ah, pues resulta que ya yo sé que voy a valorar de la infografía estos elementos con estos criterios, entonces le construyo una rúbrica. Entonces miren que el diseño curricular yo lo voy a mapear para llevarlo a la plataforma LMS. De esa manera, entonces nuestra hoja en blanco ya no está tan en blanco, porque ya yo tengo un esquema previamente concebido cuando hice el ejercicio de diseño curricular. Entonces, lo que se espera es que ustedes en esta semana puedan ser capaces de avanzar en la operación de la plataforma, cómo se inserta una nueva página, un nuevo bloque, cómo se configura, cómo se matricula un estudiante y cómo se va creando la estructura del curso y empiecen a montar la estructura del curso con algunos elementos. Y dentro de 8 días nos reunimos y alguien nos cuenta cómo le fue, qué ha hecho, qué ha podido construir, qué no ha podido construir, qué le está faltando. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, ¿No hay a medida preguntas? que vayamos explorando y vamos bien. Exacto. Formamos utilizando la plataforma LMS, creo que ahí vamos a tener las dudas. Bueno, claro, así es. O sea, hay que aventurarse a utilizar la plataforma y pues si tienen alguna duda, pues ya saben, me pueden escribir o dentro de 8 días, pues es importante que ustedes traigan todas las dudas y ahí vamos a jugar con las plataformas y vamos a ver qué han podido hacer y qué no han podido hacer. Y seguramente alguno de los compañeros va a decir, ah, yo lo hice de esta manera, me funcionó así, yo logré hacer de esta manera. Y entonces, pues entre todos vamos a dar las respuestas. Entonces, pues no siendo más, damos por terminada nuestra sesión sincrónica. Muchas gracias por su atención, por su tiempo y que tengan una muy buena noche. Mil gracias, profe. Gracias, profe. Espero que Muchas gracias, Gracias, profe, y los profe. compañeros. Feliz descanso. Hasta luego.